quisiera poder platicar un poco acerca de mi experiencia sobre la relación tutora y cómo surgió. Inicialmente la relación tutora yo no la conocía como tal. Mis estudios que estaba realizando en algún momento de mi vida sobre la maestría me llevaron a buscar la razón por la que no había una buena interacción entre el docente y el alumno para que se lograran los aprendizajes. Entonces eso me llevó a empezar a elaborar mi tesis en ese sentido, empezar a investigar por qué era lo que provocaba, y fui dándome cuenta que en ocasiones la forma de comunicarse del docente cuando está tratando de enseñar algo no era la adecuada con el alumno, porque generalmente se quedaba con dudas y el maestro explicaba para sí mismo, posiblemente incluyéndome a mí. Había conceptos que yo daba por hecho que el alumno los entendía, pero no era así. El alumno no entendía realmente muchas de las palabras que yo utilizaba. Y un día, platicando con una niña en un ensayo de examen que estábamos realizando, me di cuenta que la niña se atoró en una palabra. Entonces le pregunté al final por qué, si ella se desempeñaba bien en clases y había comprobado varias veces que tenía el conocimiento, su evaluación había sido tan baja. Y ella me comentó, es que no entendí esta palabra. Y cuando no entendí la palabra, me bloqueé y ya no pude contestar ninguna de las demás preguntas que me hacían. Entonces eso me fue llevando poco a poco a enriquecer mi documento recepcional acerca de eso. Posteriormente, trabajando ya en una zona de Ahualulco, en San Luis Potosí, la supervisora me visitó un día y observó que estaba haciendo cosas que para ella eran raras y que no era lo correcto, porque según mi supervisora no estaba siguiendo la currícula, no utilizaba los libros como debían utilizarse y no tenía acomodados a los muchachos como fielmente solicitaba ella en ese tiempo, que eran formados en líneas y que nadie estuviera distraído. Debía haber un silencio sepulcral en el salón y únicamente la palabra del maestro era la que debería escucharse. Cuando me preguntó qué estaba haciendo, le expliqué, traté de explicarle y traté de que me entendiera lo que estaba realizando, y no se fue muy conforme, pero no me dijo nada. Al siguiente mes ella tuvo un intercambio de experiencias con maestros de Zacatecas, el sector 6, y cuando regresó me dijo, quiero hablar con usted. Dice, ¿qué cree? Que lo que usted está haciendo sí existe y tiene nombre, y se llama Comunidades de Aprendizaje. Se iba a haber una capacitación en Tepoztlán, Morelos, y yo quiero que usted vaya. Y yo me negué, o sea, no quería ir porque implicaba gasto económico que no podía yo solventar. Entonces yo le argumentaba que no podía, no puedo, y duró un mes intentando convencerme para que fuera a capacitarme. Y yo le dije, no puedo, maestra, es que no tengo. Y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a ir también y nos va a acompañar un supervisor también. Y yo le voy a prestar para el transporte y para los gastos, ya después me los va pagando como pueda. Y bueno, así, siendo así, pues accedí. Tuve que hacer acuerdos con mi familia porque pues me iba a ausentar una semana y mis hijos se quedaban solos. Entonces pues fue necesario platicarlo también en la familia y que aceptaran. Me fui tranquilamente y yo vi cuando llegué allá el ambiente, porque eran personas que me presentaron como autoras de libros, de los libros de telesecundaria, algunos que habían participado en la construcción de esos libros, gente con pues un rango profesional muy alto, y yo no podía creer que yo estuviera ahí. O sea, yo no me consideraba como digna a lo mejor de estar en un ambiente de trabajo así con ese tipo de personalidades. Y cuando me dijeron, bueno, pues vamos a trabajar en un tema, ¿cuál es tu especialidad? Y yo, pues, matemáticas, se me hacía muy fácil matemáticas. Y me dieron a elegir ciertos temas, y yo recuerdo que estratégicamente elegí uno de matemáticas, que era encontrar el perímetro de una figura. Ay, pero ese tema del perímetro me hizo sufrir, porque de lo que yo creí que iba a resolver en 2 rengloncitos, resultó que llené hojas y hojas y hojas, pero fui entendiendo en ese proceso lo que el alumno necesitaba. Empecé a entender qué era lo que yo estaba dejando de lado con los alumnos, que no les estaba permitiendo llegar a la comprensión real de lo que estaban estudiando. Después empecé a ver textos y me capacitaron sobre textos también de español, me fascinaron, y creo que después ya
tomé como una debilidad por el español y fui dejando un poquito de lado la matemática que consideraba yo que podía, pero me gustaba el español porque ahí encontré también elementos que eran muy buenos para poderme comunicar con los alumnos y poder hacer que entendieran a partir de un texto de español las demás asignaturas. Cuando regresamos, la maestra, la supervisora, que también fue capacitada en algún tema, llegamos y inmediatamente, ella es muy activa, entonces inmediatamente empezó a formar grupos, a preguntar a los maestros quién quería trabajar y empezamos el proyecto inicialmente con 6 escuelas. 6 escuelas y se agregó luego una más de la zona media y empezamos a trabajar comunidades de aprendizaje en San Luis Potosí en el 2008. Y en el 2013, ya con la estrategia del EIMLE, que luego se convirtió en PEMLE, pues San Luis Potosí comenzó a tener un buen levante, diríamos, en lo de las relaciones tutoras. Hay experiencias muy bonitas que me han dejado a mí la necesidad de continuar con esto, pero no nada más para mí, sino seguir compartiéndola. Porque cuando ya trabajábamos en la estrategia integral para la mejora del logro educativo y luego el PEMLE, me tocó estar en unas escuelas en Ahualulco y ahí viví 2 experiencias que me marcaron, que me dejaron marcada para poder continuar con la relación tutora. Una de ellas yo le llamaba el caso Juan. Este niño era un niño grande, vivaracho, se veía su cara sana, pero cuando me lo presentaron me dijeron: puedes tutorar a todos estos alumnos, menos a él. Él no habla, él no hace nada, él nada más viene y se sienta. Y su mamá ya me dijo que está loco. Dice, y los maestros de la primaria me dicen también que está loco. Y empecé a intentar tutorarlo a él, pero él efectivamente no quería hablar, solo me miraba. Pero aún así continué y le daba textos, se los dejaba, me iba y tutoraba a otros, hasta que un día aceptó que le tutorara un texto de matemáticas. Y cuando él empezó a trabajar el texto de matemáticas, lo hizo todo en silencio. O sea, yo le hacía preguntas y él escribía. Él me contestaba, pero de manera escrita, hacía trazos y tenía una letra hermosa, muy bien, muy clarita. Entonces empecé y lo dejé, no le insistí, lo fui dejando y un día que estaba tutorando a otros compañeritos, él se acercó y empezó a ver el tema que ya había trabajado él y se desesperó, yo creo tanto, que les dice, así no es. Y la sorpresa de sus compañeros fue, sí habla. Se quedaron sorprendidos porque no lo habían escuchado hablar y ya estaba en 2º año el niño. No lo habían escuchado. Y pasó como que de ahí empezó a hablar. Y empezó a trabajar, empezó a tutorar a sus compañeros. Me tocó irme de esa escuela y ya no pude regresar. Pero al final del ciclo escolar el maestro me habla. Me dice, maestra, ¿qué cree? ¿Se acuerda de Juan? Digo, sí. Pues fíjese que fue su fiesta de clausura y cuando el padre preguntó quién quería pasar a leer la lectura, el que se levantó fue Juan. Dice, y él pasó y la leyó tan clarito. Y su mamá se salió llorando de la iglesia, porque en ese momento dijo, yo siempre creí que mi hijo estaba loco. Y ahora veo que no, que estoy equivocada. Eso me deja a mí marcado, porque he visto mucho a lo largo de mi trayectoria como maestra, he visto muchos alumnos que los olvidan. Algunos porque no son gritones, porque no son traviesos, y los dejan que solitos hagan las cosas y jamás se cerciora el maestro si realmente está aprendiendo o si hay alguna problemática que hace que el alumno se arrincone y que trate de no estar, de permanecer en la sombra para que no lo molesten, para que no le pregunten. Me ha tocado ver muchos alumnos así y me ha tocado ver cómo con la relación tutora cambia su manera de actuar. El otro caso es el caso Karen, que llamo. Esta niña, desde que llegué a la escuela donde iba a trabajar la relación tutora, también en Ahualulco, en otra escuela, me dijo, yo quiero que usted sea mi maestra. Y un día me dijo, ¿no quiere ser también mi mamá? Y le pregunto, ¿por qué? No sé. Dice, pero yo siento que yo voy a terminar con usted. Y así fue. O sea, ella decidió hacer la relación tutora a pesar de los maestros. Los maestros no quisieron trabajar la relación tutora en esa escuela, pero ella dijo, yo sí.
y yo quiero que usted me tutore, aunque sea por internet. Yo busco cómo rentar una computadora por semana y yo voy a trabajar la relación tutora, y cuando usted venga, pues yo la voy a trabajar. Convenció tanto a la maestra de grupo que ella tenía, que cuando necesitaba o tenía alguna problemática con ciencias, principalmente porque a la maestra no le gustaba química, le hablaba a Karen para que ella tutorara a sus alumnos y ella pudiera apoyarla. Y entonces empezó a cambiar también la dinámica de los maestros, empezaron a ir trabajando poco a poco los textos que la misma Karen les tutoraba. Y esta niña terminó la telesecundaria con tutoría y no tenía recursos económicos, entonces bueno, yo la apoyé un tiempo, la tuve en mi casa para que terminara la preparatoria, pero la preparatoria la hizo con relación tutora, porque trabajaba y en sus ratos libres hizo preparatoria, hacía tareas y ella sola investigaba, y siempre decía ella, es que ya no se me dificulta, porque lo que yo tengo que saber, que es investigar, ya lo sé. Dice, entonces no importa dónde esté, yo puedo salir adelante. Y salió adelante, presentó examen con los soldados, se fue al ejército, presentó examen ahí en San Luis y sacó el primer lugar en resultados. Quería estudiar médico, entonces se la llevaron a México y allá la invitaron a participar en la Guardia Nacional con el presidente que estaba en ese tiempo, pero luego llega el otro presidente y ella tenía apenas un mes y quitaron a todo ese batallón que había entrado y sale ella también. Se regresó a San Luis y pues desconsolada porque no tenía los medios económicos para continuar. Entonces va y me dice, maestra, yo quiero trabajar aquí en la Secretaría de Educación. Y yo, como mi mente todavía llegaba a esos extremos, le dije, es que es bien difícil conseguir una plaza de intendente. Y yo la vi que se levantó, se irguió y me dice, es que yo no quiero ser intendente, yo quiero ser administrativa y quiero ser algo más. Y le digo, Karen, pero no tienes estudios para eso, tienes apenas la prepa, necesitas estudiar un curso o algo. No, dice, si a mí me enseñan, yo puedo ser administrativa. ¿Qué puedo hacer? Digo, pues mira, ve, habla con el secretario de Educación, a lo mejor si le platicas tu historia, te puede ayudar. Y fue con el director de Educación y le platicó la historia, le puso un reto, le dijo, si en 2 meses tú me ordenas todos los archivos que tenemos aquí desordenados, te doy un contrato. Le dio el contrato, trabajó ahí 1 año, al siguiente año se la llevaron a un programa para apoyo a niñas embarazadas. Ella era la que le hacía el trabajo a la licenciada y aprendió bastante de leyes. Luego se la llevaron al programa de fortalecimiento y ella era la que organizaba todo lo del programa de fortalecimiento. Y hace 1 mes le acaban de ofrecer, porque entró a estudiar por internet en la Universidad Autónoma de México, pagando creo $1 en la carrera de, recuerdo, Relaciones Exteriores. Está por terminar y lleva calificaciones de 10 y 9 y ya la contrataron en una empresa, la mandaron llamar. Ella había metido documentos, la mandan llamar y ahorita ya está trabajando en una empresa, pero ya está a punto de terminar y con el ofrecimiento de que posiblemente la manden a capacitar a Japón. Ella tiene un libro, un cuento que está en un libro de telesecundarias que salió del programa de fortalecimiento cuando ella era estudiante y está ahí, es una evidencia del trayecto de ella, de cómo sola, porque ella realmente lo hizo con la relación tutora, buscando tutores en línea, muchos de los que ahorita, de los que en ese tiempo eran equipo del doctor Cámara, la tutoraron a distancia. Y entonces ella tiene trabajo de tutoría en su carrera y en su haber. Y ahorita está bien, es la única de la familia que logró salir, que logró estudiar con sus recursos propios y con la relación tutora como bastón para salir adelante. Ella tiene un gran agradecimiento con la relación tutora, dice, si no hubiera sido por eso, yo estuviera en el rancho y ya me hubiera casado o no sé qué hubiera sucedido. Y ahora está felizmente casada también, se casó, pero el muchacho es también un ingeniero en sistemas y ambos están planeando irse juntos a Japón para continuar sus capacitaciones allá. Entonces, esas situaciones a mí me hacen ver ahora que actualmente estoy en un puesto como la que dirige la asesoría técnico-pedagógica desde el departamento de telesecundarias, pues me da la oportunidad de poder lograr este grupo. Y cuando empecé a preguntar
quién conocía la relación tutora, a mí me sorprendió que hay jóvenes que no trabajaron en aquel tiempo, pero que la conocen porque otro maestro que ya se jubiló se la dio a conocer, y actualmente hay escuelas que las trabajan sin decirle a las autoridades, o sea, la trabajan como forma de enseñanza de ellos y que les ha funcionado. Y entonces ahora estoy aquí en Zacatecas, en Río Grande, con un grupo de 18 personas que solicitaron participar. Son voluntarios y eso es bueno, porque entre ellos hay ATPs, hay docentes y hay supervisores. Entonces me parece que podemos lograr el trabajo y podemos lograr lo que ahora tanto están exigiendo, la excelencia en la educación. Pues bueno, a mí me gustaría que se pudieran cambiar las prácticas docentes para lograr lo que el gobierno quiere, no. Yo diría que lo que requiere el país y lo que requieren los niños, y sobre todo los niños que son más olvidados a veces de las comunidades lejanas, o a veces aquellos niños que, como le decía anteriormente, no hablan, están callados o son muy inquietos y ya los etiquetan con alguna otra cosa que no es nada que tengan realmente. Y por esa razón la relación tutora para mí se ha vuelto una forma de vida. Inicialmente, cuando decidí formar otra vez un grupo, estaba preocupada porque pensaba que no existía ya la relación tutora. Yo voy descubriendo poco a poco que existe esa relación tutora y conformo un grupo de personas que son voluntarias, que vienen de manera voluntaria a trabajar aquí a Río Grande, Zacatecas. Pero a pesar de que son voluntarias, vi en un inicio cierta resistencia a ciertos temas. Por ejemplo, ayer me comentaba una maestra, no vayas a dejar que me tutoren matemáticas, porque yo matemáticas no puedo. Y le digo, no te preocupes, te van a ofrecer una serie de temas y tú vas a seleccionar el que quieras por el título. Claro que yo no le dije que a veces el título puede ser nada que con el contenido, puede ser nada más llamativo, pero puede tener contenido de matemáticas o de otra asignatura. Dice, sí, dice, yo quisiera empezar mejor con español, que es mi asignatura, y ya después, poco a poco, entrar en los temas que se me dificultan más. Ah, correcto. Yo vi cierta resistencia, el día de ayer tuvimos una capacitación, vi cierta resistencia cuando ya fueron tutorados acerca de ¿y cómo le vamos a hacer para trabajar allá? Y empezaron a ver los problemas que se pueden presentar, pero no con los alumnos, con los maestros. ¿Cómo vamos a hacerle para convencerlos de que hay que estar trabajando uno a uno? ¿Y qué pasa con el resto del grupo? ¿Qué va a suceder con los demás alumnos mientras yo estoy tutorando a uno? Entonces, la respuesta a ellos mismos la dieron una maestra ayer, supervisora, dijo, yo creo que esto y parte del diseño de temas también serán cosas que tendremos que trabajar cuando regresemos. Llevan ya entonces la idea de que esto no empieza ni termina en una capacitación aquí, sino que empieza para que nosotros generemos compromiso y hagamos equipo. Anoche platicando con ellas me decían, tenemos mucho trabajo. Tenemos que organizarnos de tal manera que en todas las regiones, las 5 regiones de San Luis Potosí, los que venimos, hagamos equipos y vayamos poco a poco juntando gente para que puedan convencerse, que conozcan la capacitación y empezar yendo a las escuelas. A mí me da gusto porque son supervisores que mueven, que van a poder mover y que a lo mejor al principio los maestros, por no desobedecer al supervisor, van a entrar, pero ya después que se convenzan, pues va a ser mucho más sencillo que cuando se empieza de abajo, cuando empieza un maestro desde el aula queriendo convencer al supervisor. Entonces me parece a mí muy, muy bonito que sean los supervisores los que están aquí convenciéndose y vienen ATPs que también colaboran con el supervisor cercanamente y que van a poder hacer un buen equipo para poder desarrollarlo. Entonces ya ellos están pensando en que hagamos un equipo, todavía no entendían que ellos son el equipo técnico estatal. Y les dije yo, su compromiso como equipo técnico estatal es precisamente ese, sentarnos a trabajar temas, a desarrollar los que tenemos o a ver si podemos todavía, con la experiencia que tenemos hasta ahorita, poder generar ya algunos temas y empezar a trabajar, a hacer organización de tal manera que se abarque no solamente las escuelas unitarias que tenemos, sino que empiece poco a poco a permear en todo el estado.
Pero ¿quiénes nos van a apoyar? Las escuelas unitarias. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen poquitos alumnos. Hay escuelas que tienen un alumno, escuelas que tienen 2 o 3 alumnos y fácilmente vamos a poder trabajar con ellos. Entonces eso creo que va a ser una fortuna empezar como no empezamos la vez anterior. La vez anterior empezamos, creo que al revés, con todas las escuelas y ahora no. Ahora va a ser a partir de las unitarias y las unitarias tendrán la oportunidad en los consejos técnicos de comentar su historia y seguramente que por contagio se va a ir integrando uno que otro maestro, aunque sea uno de cada escuela y aunque no sean los 3 de los 3 grados, pero van a ir empezando. Entonces, pues bueno, mi expectativa es fortalecer este equipo porque va a ser mi apoyo. Y es mi apoyo conformado por supervisores, pero también conformados por mis compañeros del área técnico-pedagógica y en el departamento. Esa es una fortaleza para mí porque los tengo cerquita y son 7 compañeros con los que yo puedo trabajar un día a la semana o 2 días a la semana en temas que después podemos llevárselos al resto de los compañeros y entonces poder ir enriqueciendo esto. Eso es, creo que, una gran fortaleza que tengo ahorita.